Hola amigos y bienvenidos a su canal Elemental de Ajedrez, el canal donde todos los días aprendemos un poco más. Hace unos 5 años monté un video sobre el final de Dama contra Torre, el cual recibió muy buenos comentarios, pero también recibí algunos comentarios en los que me pedían complementar el video con posiciones como la defensa en tercera o la defensa en cuarta. Por eso he decidido hacer este video, el cual es una mejora a ese video anterior y en el cual espero poder abarcar todos esos temas y posiciones que habían quedado pendientes en el video anterior. Bienvenidos. Esta es la famosa posición de filidor en la que tenemos las cuatro piezas en una diagonal. Tocándole jugar al negro, la única jugada que le queda para dar resistencia es mover el rey. Mover la torre implica perderla rápidamente. Como vemos en las casillas marcadas, la torre no tiene a dónde mover. En caso de D7, dama E8 gana la torre. Si torre B7, dama E8 seguido de dama E4 también gana la torre. Si torre A7, dama B8 gana la torre. Y si torre H7, dama E8 es mate. Por lo tanto, lo único que le queda es mover el rey. Y si juegan las blancas, debemos realizar la maniobra primero. Dama B8 no puede tapar con la torre debido a que recibiría mate. Por lo tanto, rey H7 y dama E8. Torre G8 es dama H5 mate. Si torre G4, dama H5 jaque, ganamos la torre. Si rey H6, dama F8, clavamos la torre ganando. Si torre G2, el jaque directo en E4 gana la torre. Si torre G3, entonces dama E4 y vamos a dar jaque en la columna H en caso de que rey G8, dama C4 previa y luego el jaque en la columna H. En caso de que las negras jueguen torre C7, entonces damos jaque acercándonos a la diagonal. Rey no puede jugar H6 porque recibiría mate. Por lo tanto, rey G8, dama G7, seguimos cerca a la diagonal. El rey no puede jugar a F8 porque dama A8 sería mate. Cuando rey H8, entonces dama H2 y capturamos la torre en la siguiente. O en caso de que cubra con la torre, dama B8 sería mate. En esta posición solo le quedarían dos jugadas por analizar. Torre G1 se gana fácilmente con la maniobra dama E4, rey H8 y dama A8 jaque. Ahora cubre con la torre es mate en H1 y si mueve el rey, entonces jaque en A7 y la torre caería a la siguiente. La variante principal, la que más resistencia da, sería jugamos dama E4 jaque, rey G8, dama G4 jaque, no puede mover a F8 por el mate, rey H7, dama H3 jaque, tendrá que volver a la columna G, dama G3, amenazamos dama B8 jaque, con lo que única jugada es rey H2, pero después de dama H2 tendrá que volver a la octava fila y luego de dama G8 la torre cae. La segunda posición que hay que conocer es la posición en la que el rey y la torre se encuentran en extremos de una columna central. En este caso, en la columna D. Esta posición se gana muy fácilmente. Simplemente se realiza la jugada rey C6. En caso de rey E7, dama E3 transpone a lo mismo.
ya que esta diagonal evita que el rey pueda mover libremente a la columna F por el jaque en F3. Así que en esta posición da lo mismo si juegan rey E7 o si juegan rey E8. Para el caso jugamos de todas maneras dama E3, obligándolo a permanecer en la misma columna que la torre, y el objetivo de la dama es cantar jaque a través de esta diagonal, ya que únicamente le dejamos las dos casillas blancas. En caso de E8, entonces tendríamos la jugada dama H5 con ataque doble hacia la torre, y en caso de rey C8 tendríamos la jugada dama G4 con ataque doble a la torre. Esta en la que el rey blanco se encuentra en una situación algo diferente, pero vamos a cumplir el mismo objetivo, evitar que el rey negro escape por una de las casillas oscuras. Además, vamos a liberar todo el espacio para poder cantar algún jaque doble, con lo que entonces la jugada sería rey B7. Ahora el negro no tiene una buena jugada que realizar. Miremos las alternativas. Si rey E7, ahora queremos cantar jaque primero en el cuadro amarillo y luego en el cuadro rojo, y de esa manera vamos a ganar la torre, porque obligaremos al rey a ponerse en un lugar donde le cantaremos jaque desde la diagonal que está marcado en verde. ¿Cómo se logra esto? Con la maniobra dama G5. Ahora rey no puede mover a cualquier casilla blanca debido a que se pondría en un ataque doble, por lo tanto no puede mover ni a E8, ni a E6, ni a D7, ni a F7. Solo tiene dos jugadas. Una es E6, pero a esta jugada tenemos la jugada dama D8, en la que ganamos la torre a través de rayos X. Y la otra es F8, con la que jugamos simplemente dama F4, no puede mover a la columna G, porque dama G4 jaque ganaría la torre, tendrá que regresar rey E7, y aquí, cuando la dama apunta a ambas casillas clave, es donde cantamos el jaque, dama B4 jaque. Observemos que no puede jugar a la casilla E8 porque dama A4, ataque doble, ganamos la torre, y en caso de que el rey juegue a E8, dama A4, cubra con torre, el rey entraría en C8 y la torre estaría perdida. Por lo tanto, en esta posición rey E8 no es posible. Lo mismo o similar aplica si rey E6, con el jaque en B3. Si rey F7, entonces dama B3 jaque y se pierde la torre. Si el rey juega a la casilla F6, que parece que se va a escapar, dama F4, y a cualquier jugada que haga, siempre tenemos el jaque con ataque doble hacia la torre. Si jugara rey D8, ahora hemos llegado a la posición crítica en la que la siguiente jugada es jaque en esta diagonal. Solo tiene dos movimientos y en todos dos hay ataque doble contra la torre. Volviendo a la posición inicial después de rey B7, nos queda ver qué pasa si el negro mueve la torre. Como vemos, la torre no tiene muchas casillas. En A1, dama F6 gana la torre con el ataque doble. B1 es captura directa por parte de la dama. Si torre C1, dama G5. Si torre E1, entonces dama A5, ataque doble, gana la torre. Si torre G1, se gana la torre con la maniobra dama D3, obligamos al rey a mover
a la columna E y luego dama E3 jaque, ganamos la torre. Juega torre H1, simplemente dama D5 gana la torre. Si torre D2, dama G5 jaque. Torre D3 es captura directa. Si torre D4, dama F6 gana la torre. Torre D5 es captura directa. Si torre D6, entonces ganamos con la maniobra dama F8, única rey E7, dama F7, única rey D8 y ahora dama C7 ganando la torre. Y por último, en esta posición, si torre D7, jugamos rey C6. Con la dama amenazamos la torre y al mismo tiempo amenazamos mate en F8. Para salvar la torre y el mate tiene solo dos jugadas. Una sería torre E7, pero después de jaque vendría mate. Jugar a torre C7, entonces rey D6 amenaza mate también en la casilla F8 y en caso de torre E7 simplemente dama F6 y ganamos la torre. Una variación de la posición de rey y torre en extremos de una columna central es esta, en la que la dama se encuentra en el mismo flanco que el rey y la torre y el rey se encuentra para el flanco largo. Entonces, en esta posición lo que queremos es amenazar mate y la torre al mismo tiempo. Aquí el negro tendrá que salvar su torre moviéndola. Si se le ocurre cantar jaque, simplemente rey E3, ya no hay más jaques y el blanco amenaza dos mates. Si mueve el rey a E8 le damos mate con dama G8. Y si mueve el rey a C8 para salvar el mate, dama C3 gana la torre. Por lo tanto, mover la torre para cantar jaque no es una buena idea. Tal vez la jugada sea torre C1, pero de todas maneras luego de dama B8, torre C8, dama D6 y rey E8, dama E7 es jaque mate. Una línea que también se puede presentar es cuando el rey y la dama se encuentran en el mismo flanco. Aunque en esta posición el rey todavía no está en la misma columna que la torre, este tipo de posiciones llevan a que el rey negro tenga que jugar tarde que temprano a la casilla D8. La maniobra para poder ganar es simplemente dama A5. Obviamente, si rey D7, entonces dama A4 gana la torre. Y si rey B8 o rey B7, pues transpone a lo mismo. Por ejemplo, rey B7, entonces dama B4 jaque, no debe mover a la columna A debido a dama A4 jaque ganando la torre. Y si juega, por ejemplo, rey C7, entonces dama F4 y estamos en la posición de rey y torre que habíamos visto antes, ya que el negro no puede mover a ninguna casilla blanca porque tendríamos un ataque doble directo ganando la torre. Por lo tanto, la única casilla que le queda es rey D8 y esto ya lo vimos en una posición anterior, se gana simplemente con rey C6 amenazando mate. Volviendo a la posición principal, en esta posición, entonces la jugada rey B8 o rey B7 nos lleva a esa línea y tarde que temprano tendrá que jugar entonces rey C8. Y aquí es donde de pronto viene la clave y donde más gente de pronto se puede perder. Lo que queremos es obligar a la torre a que nos cante jaque, pero nunca sobre la fila, sino sobre la columna.
Entonces la jugada que vamos a hacer, en este caso, rey C6. Amenazamos mate en dos lugares diferentes. Mover el rey no sirve de nada, por lo tanto tendrá que jugar torre C1 y estamos en una posición que vamos a llamar rey-torre en extremos de la tercera con oposición. Esta posición se nos va a presentar más de una vez, el rey y la torre en ambos lados de la tercera fila y el rey en oposición o al menos cerca de ella. Entonces rey B6 y miremos la cantidad de amenazas que surgen. En este momento mover el rey no es posible. Si el rey mueve a B8, entonces jaque N5 seguido de jaque N8 ganando la partida. Si el rey mueve a D7, entonces jaque en D2 y ganamos la torre. Torre B1 jaque es la que vamos a ver como variante principal. Si torre D1, entonces dama 8 jaque, única, y dama A4 ganamos la torre. Torre E1 es captura directa. Si torre F1, dama A6. Entonces torre F1 tampoco. Si torre G1, dama C5. Si torre H1, dama A8. Y torre C2, dama F5. Si torre C4, dama A6. Si torre C7, podría ser otra. Entonces, dama F5. Y tapa de torre en D7 muevo el rey a C6 y ganamos la torre. Y si juega el rey a D8, simplemente jaque, jaque y en la siguiente capturamos la torre. Por lo tanto, tampoco es posible ese movimiento. Así que como habíamos dicho antes, en esta posición tal vez la única o la que más resiste será torre B1 jaque. Pero luego de rey A6 no hay más jaques y la torre no tiene tampoco casillas para moverse. Si el rey se mueve a B8, aquí hay mate en una. Si el rey se mueve a otra casilla, por ejemplo, rey D7, entonces tenemos un ataque doble directo y nos ganamos la torre. Mover el rey no sirve. Con la torre en A1 la capturamos directamente. En C1 y se gana con el jaque en esta diagonal. No importa a dónde mueva, siempre vamos a tener un jaque. Estamos obligando a mover a casilla negra y siempre vamos a tener el ataque doble hacia la torre. Por lo tanto, torre C1 tampoco sirve. En caso de torre B3, entonces jugamos dama C5, no puede mover a la columna D por el jaque en D5 ganando la torre, así que tendrá que jugar rey B8, pero ahora después de dama F8, única rey C7 y dama F7, ataque doble hacia la torre. En caso de que juegue rey F1, entonces vamos a cantar jaques cerca a esta diagonal. Así. Dama C3 jaque. No puede moverse a la columna D. Tendrá que jugar rey B8. Dama B4 jaque. Y ahora tendrá que mover a la columna C y entregar la torre. Porque si juega a A8, simplemente recibiría mate en B7. Entonces torre F1 tampoco soluciona este problema. Si torre G1, tenemos jaque directo en C5. Entonces torre G1 tampoco. Y si torre H1, que sería la otra, la última, pues ganamos con el mismo procedimiento de cantar jaques bajo la diagonal. Entonces jaque, el rey no puede mover a la columna D. Tendrá que jugar aquí jaque. Y en la siguiente es mate.
o capturamos la torre si decide regresar. Por lo tanto, en esta posición tendrá que mover la torre por la columna. Tampoco tiene casillas. Por ejemplo, torre B2. Entonces a torre B2 damos jaque en la casilla C5. No puede mover a la columna D porque tenemos jaque en D4. Y si mueve a la casilla B8 tenemos el jaque en la casilla E5. Por lo tanto, en la columna tampoco le sirve torre B2. En caso de torre B3, entonces lo mismo. Dama C5 no puede mover a la columna D debido a dama D5. Tendrá que jugar rey B8, pero entonces dama F8 y en la siguiente ganamos la torre. No puede mover tampoco a B4, B5 ni B6 porque es captura directa. Y si juega torre B7, dama F5, tapa de torre y ahora rey B6. Si mueve el rey a B8, pierde la torre instantáneamente y si juega rey D8, pues recibe mate. Y si no tapa de torre, sino que mueve el rey, por ejemplo, a B8, entonces viene la maniobra dama F8 jaque, rey C7, dama F7 y en la siguiente capturamos la torre. Por lo tanto, después de rey A6, la jugada que más resiste sería torre B8, pero también ganamos con la jugada clave dama E5. Esta jugada evita que el rey se mueva y la torre no tiene una sola casilla buena para estar. En todas hay jaque directo o ataque directo a la torre después de jaque. Y las únicas jugadas que le quedan son torre A8, rey B6, torre B8, pero luego de rey C6 se acaban los jaques y la amenaza a la torre o al mate ya es imparable. Ahora comenzamos a ver las posiciones de defensa de la torre en tercera fila, al menos las más claves para que entendamos cómo se juega esta posición. Bueno, lo primero es que para poder pelear contra torre en tercera, contra la defensa de torre en tercera, la ubicación ideal de la dama y el rey siempre será el rey atacando 3 casillas de la tercera y la dama atacando otras 3. Esto deja a la torre negra únicamente con la ubicación en un extremo y la posición del rey negro puede variar mucho. En esta posición le toca jugar a las blancas. Ahorita más tarde vemos cómo sería jugando las negras. Pero en este caso específico en el que el rey se encuentra al otro lado de la torre, la maniobra correcta para ganar es dama F8. Amenazamos mate y al mismo tiempo la torre. La única jugada razonable para salvar el mate sería cantar jaque en H5 con la torre. La jugada torre H7 no defiende nada por la maniobra dama A8, torre A7, dama C6 y mate a la siguiente. Les recuerdo que todas estas variantes van a quedar en un documento PDF con clave que la puedes ver aquí debajo para poder abrirlo y también un archivo PGN para que lo puedas ver en tu motor de bases de datos, en tu Chessbase o en cualquiera de tus lectores que tengas. Continuamos con el ejercicio. Tenemos torre H5 jaque. Entonces aquí vamos a jugar rey C6. Que amenaza múltiples mates y ya no hay jaques de parte de la torre negra. Mover el rey es mate. Se da mate muy fácil y no hay jaques con la torre. El siguiente ejemplo es un ejemplo muy parecido. Tocar a las blancas podríamos transponer a la posición simplemente jugando dama F8 amenazando mate y la torre, pero en este caso le corresponde jugar a las negras y la posición varía un poco. Las negras
su mejor opción es torre H5 jaque. Aquí estamos amenazando otra vez mate por dos flancos, o sea, tanto dama A3 da mate como dama B7 y luego dama B5. Por lo tanto, con el rey no se puede evitar el mate. Y con la torre, la única jugada que le queda para evitarlo es torre H6. Y estamos en la posición que vimos algunos ejemplos anteriores, en la que llamamos rey y torre en extremos con rey en oposición. Aquí, en este caso, ya que el rey le está haciendo oposición al negro, recordamos que la forma de ganar es meternos detrás de la dama para evitar los jaques. Por lo tanto, aquí rey C7, no hay más jaques y todas las jugadas pierden. Torre H8, entonces dama F6 gana la torre, torre G8 es captura directa, torre H5 tenemos jaque en E2, torre H4 es captura directa, torre H3 dama E6 jaque, ganamos la torre, torre H2 tenemos jaque en D4, ganamos la torre, torre H1 damos jaque en D6, rey B5 o rey A5 y dama D5 ganando. En esta posición obviamente rey A7 no, porque damos mate a través de B6, dama B6 y luego dama B7. Entonces en esta posición en la columna H no tiene jugadas. Si juega torre G6, entonces ganamos a través de la maniobra dama G3, rey B5 y dama D3 ataque doble. Entonces tampoco le sirve jugar a la casilla G6. En las casillas F6, E6, D6 y C6 es captura directa, por lo tanto solo le queda la casilla torre B6. Pero también ganamos simplemente con la maniobra dama A3, rey B5, dama B3 y capturamos la torre en la siguiente jugada. Vamos a ver una posición que es muy teórica, que es la posición de Ewé. Esta posición se da cuando tenemos al rey obstaculizando el movimiento de la torre a través de la segunda fila. El procedimiento para ganar es una posición de Zugzwang. Simplemente vamos a jugar dama E8. La mejor jugada es torre E7. Vamos a revisar que las otras pierden muy rápido. Cualquier jugada entre F7, G7 y H7 se pierde simplemente con un jaque y por rayos X atraparíamos la torre. Por lo tanto tendrá que moverse en la columna. La jugada torre D8 pierde muy rápido debido a dama A7 y rey C8 con mate imparable. Entonces tendrá que buscar otra alternativa a través de la columna. La casilla D6 no le sirve porque dama A7 y capturaríamos la torre con el rey. Otra alternativa como torre D3 también pierde debido a dama A5 y bien sea que juegue a una casilla blanca o a una casilla oscura, tenemos ataque doble a la siguiente capturando la torre. Poner la torre más lejos, torre D2, en este caso no soluciona nada porque tenemos dama A5 directo. Y si torre D1, entonces primero dama A5, no puede jugar a D7 debido a dama A4 jaque, ganando la torre directamente, con lo que en esta posición solo le quedan dos jugadas, bien rey B8 o rey B7. Bueno, también tiene la casilla rey C8, vamos a tratarla, pero vamos a tratar primero las de la columna B. Entonces, rey B8, jugaríamos rey B4, no puede mover a la columna A por el jaque en A4, y si juega a C8, tenemos jaque en G4, ganando la torre. Por lo tanto, únicamente se podrá jugar rey C7, pero dama F4 lo obliga a moverse a una casilla
de color claro en la cual haremos el ataque doble ganando la torre. Así que en esta posición pues directamente tendrá que jugar rey C8 y nuestra jugada será rey C6 llegando a una de las posiciones que ya conocemos, en la que estamos amenazando mates múltiples y en caso de jaque simplemente nos escondemos transponiendo la posición que teníamos antes. Bueno, se me escapaba en esta posición. ¿Qué pasaba si rey D8 después de dama F4? Si rey D8, pues simplemente rey C6 y también llegamos a la posición que ya vimos antes con el rey y la torre en extremos de la columna central. Por lo tanto, volviendo atrás, entonces hemos visto qué pasa con todos los desplazamientos de la torre y por lo tanto el negro deberá jugar a E7. Entonces ahora tenemos jaque, única para no perder la torre, jaque, y volvemos a la misma posición de Ewe, solo que desplazada una columna hacia el centro. En este caso los jaques dobles incluso aparecen más fácil. Entonces vamos a continuar y vemos que es un procedimiento en el que en algún momento a él se le va a acabar el tablero. Y aquí ya no puede repetir el procedimiento, tendrá que ubicar la torre en alguna casilla que no sea adecuada para él. En todas tenemos simplemente jaques a través de las diferentes diagonales. Si la dama no está cerca a la diagonal, simplemente hará un movimiento de zigzag para llegar a las diferentes casillas. Pero en todo caso, siempre podremos atrapar la torre de manera muy fácil. Hay veces que se llega a esta posición, pero le corresponde no a las negras, sino a las blancas. En caso de que lleguen a esta posición jugando blancas, que va a pasar muchas veces, créanme que sí, el procedimiento para ganar es el siguiente. Jugamos dama E4 y como vemos, pues el rey no puede alejarse de la torre. Ya vimos que mover la torre es transponer a la posición en la que le tocara jugar a las negras. Entonces la mejor jugada es rey G8, pero después de rey E8 con amenaza de mate en E8, bueno, entonces ahora estamos amenazando el mate y vemos la importancia entonces de esta posición. Para evitar el mate, la mejor tal vez sea esta, torre G7, pero luego de rey H6 seguimos amenazando mate y por eso es lo importante de que la dama se encuentre en la columna E. Esta amenaza de mate obliga al negro a jugar rey F8. La jugada torre F7 no ayuda en nada, ya que después de dama E8 vendría mate en muy pocas jugadas. Esa es la importancia entonces de que en la posición de Ewe la dama se encuentre en la columna E. Y cuando juegue rey F8 se va a ganar a través del procedimiento dama 8, rey F7, dama A7 o dama B7, ganando la posición. Otra de las posibles defensas en tercera es cuando tenemos este tipo de posiciones en las que la torre obviamente está lejos y la dama se encuentra como en la banda contraria y sin muchas posibilidades de jaque. Pero esta posición se gana realmente muy fácilmente con la maniobra dama G4. Entonces aquí tenemos varias alternativas para el negro. Vamos a estudiarlas todas para que les quede muy claro cómo ganar este final cuando el negro está tratando de defenderse en la tercera fila. Vamos a comenzar con... Voy a decir que rey H7 es la jugada principal, pero vamos a analizar entonces a partir de rey H7 qué pasaría si en lugar de rey H7 jugaran rey F8. Entonces esta se gana con la maniobra dama B4 y ahora vamos a intervenir en las filas para dar un jaque en B7. Rey E8, dama B8 obliga a moverse por fin a la séptima y después de dama B7 jaque y vamos a atrapar la torre. Entonces la jugada
rey F8 no funciona. Si rey F7 tenemos dama C5, ataque directo a la torre. Y si rey H8, que es la otra que podríamos pensar que resiste, y sí resiste un poco más, pero simplemente hay que saber cómo se juega. Aquí esta jugada se gana con una jugada clave muy importante. Y aquí es donde más se le escapa la posición a los jugadores de ajedrez. Y por eso es muy importante conocer la posición. La jugada es dama B4. Resulta que la jugada de dama B4 deja al negro en subson. No puede mover el rey porque entonces entramos en las maniobras de jaque, bien sea en octava, en B8 o en B7, para ganar la torre. Entonces los movimientos de rey no sirven. Y miremos que todos los movimientos de torre pierden. En A1 tenemos el jaque directo, con lo que la torre en A1 queda completamente descartada. En A2 se gana con la jugada dama F8 única y ahora ataque doble a la torre. En A3 no se puede, A4 no se puede, A5 no se puede. En A7 tenemos el jaque directo, con lo que ganamos también la torre muy fácilmente. En A8 ganamos con la jugada dama B2. Si rey H7, simplemente dama B7. Y si aquí rey G8, simplemente dama G2 con ataque doble a la torre, ganamos fácilmente. ¿Qué otra jugada tiene entonces el negro en esta posición? Pues por la columna no puede. Miremos qué pasaría por la fila. B6 captura directa. En C6 capturamos la torre con el mismo procedimiento que vimos antes, jaque y jaque. Ahora la torre cae, por lo tanto C6 tampoco se puede. D6 captura directa, al igual que en E6, F6 y G6. Solo le quedaría torre H6, pero luego de torre H6 simplemente rey G5. La torre se queda sin movimientos. En caso de rey H7 tenemos dama E7. Y si la torre se mueve a cualquier casilla, tenemos el ataque doble en pocas que ya hemos visto anteriormente. Si torre E6, que parece la más complicada, simplemente es dama F8, rey H7 y dama F7. Por lo tanto, volviendo a esta posición inicial en la que cantamos jaque con dama G4, la mejor jugada es rey H7, debido a lo que ya expresamos anteriormente. Ahora dama C4 ataca la torre. Cualquier movimiento de la torre ayuda al blanco a ganar fácilmente si no se mueve a la posición principal, que es H6. Por ejemplo, torre H5, después de rey F6, la torre no tiene ningún jaque, por lo que la jugada con la que más resiste el negro es torre H6, la jugada es dama C7. Y luego de rey G8, rey atacando 3 casillas y la dama las otras 3. Y en este caso, y la torre en uno de los extremos. En el ejemplo anterior teníamos el rey en la casilla A6, por decir algo, en el extremo contrario a la torre. Pero en este el rey se encuentra para el flanco de rey. Lo que hacemos es restringir los movimientos del rey y desubicar la torre de la tercera. Ahora la torre no tiene movimientos en la tercera porque las casillas B6 y A6 están expuestas a ataques dobles con la dama. Por lo tanto, tendrá que desubicar la torre y cuando juegue a torre H7 estamos entrando en una posición de EWE. Torre H7, dama
E8, rey G7 y rey G5, que es la posición de Ewe. Así que mover la torre a H7 no parece gran idea. Mover el rey a H8, entonces jugamos rey G5 y como dijimos antes la torre no tiene casillas y en caso de rey H7 simplemente dama E8 y estamos otra vez en la posición de Ewe jugando blancas. La acabamos de ver que se gana simplemente con la jugada dama E4. Si en esta posición decide jugar entonces rey F8, ganamos otra vez desubicando la torre con la jugada rey G5. La torre no puede permanecer en tercera. Y si juega torre H1, que parece la que más resiste, pues simplemente nos devolvemos para dar jaque a través de la gran diagonal y ganar la torre. En caso de que el negro juegue torre H3, entonces el destapado con la jugada torre G6 amenazamos mate, atacamos la torre única, torre G3, pero luego de rey H6 no hay más jaques, hay amenaza de mate en 1 y la posición se gana ya muy sencillo. Este es otro caso de rey y torre en extremos de la tercera, cuando la torre se va lejos del rey. Y en este caso mire que tenemos la dama y el rey blancos en posiciones muy extrañas, muy lejos de lo que estamos analizando actualmente. Vamos a ver cómo se trata esta posición. Como vemos en el diagrama, la dama defiende los jaques en H4, pero no mucho. Lo ideal sería poder poner el rey en C5 sin que el negro tuviera jaques, o al menos que no los tuviera por la columna C, para mantenernos cerca del rey negro. Entonces en esta posición lo que vamos a hacer es jugar rey C5 precisamente para que si nos van a dar algún jaque no sea con la jugada torre C5 que desubicaría demasiado al rey blanco. Aquí si las negras juegan rey B7, entonces con la jugada dama E7 estaríamos entrando en la posición que ya vimos antes, simplemente rey A6. Y esta posición ya la vimos que es cuando el rey ataca 3 y la dama está controlando las otras 3, que se gana con la jugada dama F8. Entonces la jugada rey B7 pues transpone a una solución ya conocida. Por lo tanto deberá jugar torre H5 jaque, que finalmente era nuestro objetivo. Y ahora viene la clave de la posición, es aprovechar la casilla que controla la dama. Y luego de la jugada dama B4, perdón, rey B4, dejamos la torre sin un buen jaque. Tendrá que, primero ya abandonó la tercera, y segundo, tendrá que desubicarse y colocarse en una posición poco favorable. Si trata de volver la tercera, por ejemplo, con torre H6, entonces dama D3, rey B7, no sirve obviamente ninguna de las dos casillas en verde por el jaque N3, entonces rey B7 y dama F3 no puede cubrirse con la torre porque rey B5 gana, así que deberá jugar rey A6. Pero luego de rey C5 hemos llegado a la posición ideal. La torre no tiene una buena casilla. Se está amenazando mate en A8. Y si rey A7 para salvar el mate, entonces simplemente dama F7. No puede mover a la octava debido a dama F8 jaque. Tendrá que jugar rey A6. Y estamos otra vez en esta posición que ya hemos visto varias veces, que se gana
con la jugada dama F8 y que está en la parte anterior de este video. Por lo tanto, en esta posición, volver a la tercera con la torre no funciona. La que más resistencia da es la jugada rey B5 y aquí simplemente rey A4, que es también otra de las virtudes. Siempre que podamos aprovechar la casilla que nos brinda la dama como escampadero para que no nos sigan cantando jaques. Y ahora las negras no tienen dónde ubicar su torre. Si torre C5, simplemente jaque en D6 gana la torre. Lo mismo si torre E5, si torre F5 jaque en la casilla C8, si torre H5 tratando de regresar, que podría ser otra de las jugadas, entonces simplemente se gana con la jugada dama F6 y cuando mueva a la séptima, dama F7 y ganamos la torre. Por lo tanto, en esta posición, la mejor jugada, y pueden comprobarlo con sus módulos, torre B8. Torre B8 parece que regala la torre, pero no se puede capturar la torre porque el rey negro quedaría en ahogado. En esta posición se gana simplemente con la jugada dama 5 y luego de rey B7, rey B5 y no hay solución para lo que se viene. Las negras juegan rey C8, entonces simplemente rey C6, ganando la partida. Porque no hay forma de evitar el mate sin perder la torre. Si torre E8, entonces dama B6, rey C8, dama C6, rey D8, dama D6 y ahora tenemos el rey en un lugar donde no hay un solo jaque y las amenazas de mate están en el aire. Por lo tanto, en esta jugada, en esta posición, la mejor es torre C8, pero luego de dama B6, rey A8, dama D4, no es bueno. Y aquí hay que tener mucho cuidado en esta posición. No es bueno la jugada rey A6, por lo que el negro cuenta con la defensa torre C7, complicando o demorando un poco más el mate. Por lo tanto, en esta posición, la jugada correcta es dama D4, dejando al negro sin buenas jugadas. Si en esta posición el negro mueve torre C7, ahora sí, rey B6, y estamos en una posición parecida a la posición de Ewe. Estamos amenazando mate en la octava, y si torre B7, tenemos la jugada rey A6, con lo que ya no es posible salvar el mate. Torre C1, ganamos con la jugada, bueno, queremos jugar directamente rey A6, pero el negro nos cantaría jaque en C6, entonces lo vamos a hacer en dos tiempos. Jugamos rey B6, amenazamos mate, única para tratar de hacer algo, torre B1 y ahora sí, rey A6 y ya no tiene jaques el negro, la posición se gana muy fácilmente. Y en esta posición, negras deciden jugar torre E8, ganamos con la maniobra dama D5, rey B8 única y ahora rey B6. Y otra vez estamos evitando todos los jaques de la torre, con lo que vamos a ganar muy fácilmente sin importar a dónde juegue. Ya tenemos esta posición de jaque, el rey no escapa del mate moviéndose porque tenemos esta posición de mate. Y cualquier movimiento de la torre pues resultaría en mate directo para las negras. Por lo tanto, aquí la única jugada responsable del negro es rey B7. Ahora ganamos
con la maniobra dama E4, rey A7 y dama E7 jaque. Dama 8 y rey B6 primero para quitarle el jaque a través de la fila. Torre B8 y ahora rey A6 con mate inevitable. Otra de las posiciones clave se presenta cuando la torre se va hacia séptima u octava, donde se ubica directamente en la diagonal en la que se encuentra el rey propio. Esto para evitar jaques con la dama que permitan que la torre se pierda. Entonces en estas posiciones, por lo general, buscamos es desubicar la torre y poder avanzar con el rey. Eso se logra con la maniobra dama F4. Aquí el negro tiene un montón de posibilidades, pero todas son fáciles de contrarrestar. La jugada principal es torre B2. Vamos a analizar las otras. Torre E2 jaque se contrarresta simplemente con rey F5. Y en esta posición el negro se queda sin muchos movimientos. Por ejemplo, torre A2. Entonces dama E5. Por ejemplo, rey F8. Entonces dama F6. Y esta es la diagonal ganadora en la que el negro tendrá que ubicarse. Nótese que aquí no puede mover a la columna D debido a la jugada dama D5 que ganaría la torre. Así por el estilo, en esta posición tampoco podría jugar rey E8 porque seguimos progresando con las blancas con rey F6. Y si rey D8, entonces ahora vamos a jugar dama B8, única rey D7 y tenemos este jaque con el que ganamos la torre. Si aquí las negras deciden jugar rey D7, pues entonces ahora ganamos con este jaque. El negro no puede seguir hacia la columna C porque entraría en la diagonal en la que atrapamos la torre. Por lo tanto, tendrá que jugar rey E7 o rey E8. Miremos que a rey E8 simplemente rey F6 y estamos en una de las posiciones que ya hemos estudiado anteriormente, donde las amenazas de mate y los ataques sobre la torre ganan la partida. Por ejemplo, en esta posición torre E7, entonces tenemos el jaque que nos permite ganar fácilmente, ya que si tapa con torre atacamos con rey N3 y si mueve rey D8 tenemos este jaque seguido de dama 7 jaque, también ganando la torre. Rey E8 no le ayuda mucho al negro y si rey E7, recordemos aquí venimos en esta posición, y si rey E7 para evitar que el blanco avance, entonces simplemente dama C5. Aquí tenemos que el negro no puede jugar a ninguna casilla clara porque tendríamos el ataque doble, con lo que tendrá que jugar a D8, pero entonces ahora sí podemos jugar rey F6 y estamos en la posición en la que la diagonal negra se vuelve bastante peligrosa. La mejor jugada probablemente sea rey E8, pero ahora rey F7 y las negras no tienen a dónde mover su torre, ya que esta caería en pocas. Otra posible jugada podría ser torre H5, pero rey D4, que es una jugada que pareciera extraña ya que se aleja del mate, realmente progresa bastante ya que no hay a dónde mover la torre. Si el rey negro mueve a la columna D, se pierde la torre buscando el jaque en F7. Por ejemplo, rey D8, entonces previo dama F8 y ahora sí jaque en F7 y se pierde la torre. Tampoco puede mover a E8 porque dama G4 y la torre no tiene una sola casilla a la que mover sin perderse. En H1 tenemos el jaque con rayos X, atrapa la torre.
En H7 tenemos jaque en G6, en H6 jaque en G8 y luego en G7. En H2 tenemos jaque en E6 y después en D6 ganando la torre. En H1 tenemos jaque en C8 y después en B7 y ganamos la torre. Si la torre mueve a B5, entonces damos jaque, obligamos al rey a moverse a E7 para evitar el jaque en D7, jaque en C7, si mueve a la fila 6, entonces jaque en C6 gana la torre, si mueve a E8 tenemos jaque en C6 y contra rey F8 simplemente jaque en D8 única, mover a la séptima y entonces dama D7 gana la torre. Y si torre A5, si en esta posición torre A5, entonces ganamos con un procedimiento similar. Por lo tanto, en esta posición torre H5 tampoco funciona. Si torre G2, ganamos con dama F6, rey D7, dama D6 y a la siguiente dama C6 ganando la torre. Si torre H1, dama F6, rey D7, dama D6, rey E8, dama C6. Y en esta posición, torre H7, ganamos con la maniobra dama F6, rey E8 y dama G6. Recordemos que la posición inicia cuando la torre se ubica en la diagonal que se encuentra detrás del rey, atacamos la torre y la torre no tiene, estamos mirando que no tiene a dónde ir. También les recuerdo que todos estos ejercicios y las variantes les quedan en un documento PDF y en un archivo PGN para que lo puedan visualizar también en ChessBase, y que la clave para abrir ese archivo se encuentra en algún lugar de este video si lo han seguido correctamente. Otra variante que podría utilizar el negro aquí sería torre A2, pero ganamos con el mismo procedimiento de ahora jaque. Todas estas jugadas pueden ser forzadas. Y torre C2, lo mismo de lo mismo. Dama F6, rey E8 y dama G6. Si torre H3, lo mismo otra vez, dama F6, obligándolo a meterse en la casilla blanca para dama E6. Por eso, cuando la torre va a la parte de atrás del rey en la diagonal en la que está el mismo rey, cuando atacamos la torre, la única jugada es moverse a otra diagonal en la que el rey estorbe para los jaques en diagonal. Por eso esta es la única casilla, que es la jugada dama B2, ahora dama D4. Y otra vez lo mismo, todas las jugadas de la torre pierden muy rápido, excepto la jugada en la que vuelve a la diagonal. Miremos que todas las jugadas, por ejemplo torre C2, se ganan casi siempre con la jugada dama H4, con idea de dar jaque en H7 en la siguiente. Entonces, si rey mueve a 8, jaque y jaque en H7 ganamos. Si en esta posición juega torre B1, lo mismo. Y si en esta posición juega, por ejemplo, torre B5 jaque, entonces rey F4 y el negro se queda sin jugadas, que es lo mismo que vimos en la posición anterior. Entonces en esta posición, ya cuando hemos atacado la torre por segunda vez, la torre tendrá que volver a la diagonal negra, pero en este caso ya tenemos la dama centralizada y protegiendo la casilla F2, con lo que la jugada es rey F5 y abrimos la diagonal de casillas negras, lo que obliga a la torre a irse de ese lugar. Jugadas como por ejemplo torre E2 pierden con dama C5, manteniendo el control de esta casilla para poder cantar jaque, y cuando el rey se mueva simplemente avanzamos con el rey y estamos ya muy cerca, ya que llegamos a estas posiciones en las que se queda sin jugadas el negro. Entonces en esta posición, después de que abrimos la diagonal de casillas negras,
torre H5 y ahora la jugada rey G4. A este tipo de posiciones vamos a llegar muchas veces. Y la maniobra es rey G4 por el centro, no en G6, para poder liberar todas las casillas de jaque hacia la dama. Por el centro en G4, ahí es donde vamos a ganar fácilmente. La mejor es torre B5, pero ahora sí volvemos con el rey. Y bueno, ya volver con la torre no es una opción porque tenemos esta maniobra que gana en pocas jugadas la torre. Entonces, la que más resiste es torre B3, pero después de dama E5 vamos a forzar al negro a entrar en una casilla blanca para ganarnos la torre. Esta es la famosa posición del cuadrado. Es una posición que tiene dos tratamientos diferentes dependiendo quién juegue. Entonces vamos a comenzar esta posición en la que formamos el cuadrado y es la posición jugando negras. Aunque no parezca, pues en esta posición el negro solo tiene una jugada, que en este caso es torre F1. Todas las demás jugadas pierden en una o dos jugadas. Vamos a mirar para que quede claro. Mover el rey, pues solo tendría una, que sería rey C8, pero damos mate en una. Entonces el rey no nos da. Miremos todas las jugadas de la torre. En caso de torre A7, pues dama B8 gana la torre. B7 no puede, C7 tampoco. En caso de torre D7, dama jaque, única y ganamos la torre fácilmente. Entonces torre D7 tampoco puede. Si torre 7, pues es mate en una. Torre G7 es captura directa. Y si juegan torre H7, se gana con la maniobra dama G5 y rey E8, dama G8 mate. Y si rey E8, pues simplemente jaque y en la próxima capturamos la torre. Por lo tanto, mover la torre sobre la fila no sirve. Si torre F1 damos mate de esta manera. En torre F8 no sirve, perdón. En torre F6, torre F5 y torre F4 es captura directa. En F3 y en F2 pues simplemente tenemos el ataque doble inmediato en el que nos ganamos la torre. Por lo tanto, como les dije, en la posición del cuadrado la única jugada que le queda es torre F1. Y aquí vamos a tratar, nuestro plan será esconder el rey detrás de la dama, haciendo que la torre tenga que cantar jaque desde lejos. Entonces la jugada será torre D6 y ahora simplemente torre D1 jaque como era nuestro plan. En caso de que el negro decida hacer alguna otra jugada, recordemos que estamos amenazando mate en estos momentos. Entonces, si las únicas dos jugadas que le quedan para tratar de defender el mate son torre H1, pero esto pues también recibe mate de esta manera. O la otra que tiene para tratar de evitar el mate sería rey C8, pero entonces viene lo mismo. Si el rey mueve a la columna B, entonces dama B5 gana la torre, y si se regresa pues le damos mate a través de dama F7 y a través de dama C7 y seguido de dama E7 mate. Con lo que en esta jugada lo único otra vez es cantar jaque, pero entonces ya logramos el plan. Estamos amenazando mate con la dama en B8. Estamos amenazando mate en B8. Así que el negro en esta posición tendrá que salvar el mate. Mover el rey no es la mejor opción debido a que dama C3, si el rey mueve a la columna B, entonces dama B3 gana la torre
Y si regresa en la posición, esa es la posición de rey y torre en extremos de una columna central, con lo que ganamos simplemente con la jugada dama b3, amenazando mate y amenazando la torre. En este caso, pues tendrá que mover la torre, obviamente, no hay más jugadas, pero la única jugada en la que salva la torre es o jaque o torre c1, no hay más. Si juega torre e1 jaque, entonces rey d6 ya no tiene más jaques y estamos dando mate. Entonces, para salvar el mate, no le sirve mover rey c8 porque el mate lo daríamos en esta casilla. Y no le sirve rey c8 porque jaque ganamos la torre. Y, mover la torre a c1 para evitar el mate en c8 pues tampoco le sirve de nada porque se lo damos por el otro flanco. Entonces, por lo tanto, en esta posición, para salvar el mate, torre e1 no le sirve y tendrá que jugar torre c1. Pero de todas maneras ganamos o de todas maneras damos mate porque luego de dama jaque única tapar de torre, con esta maniobra damos el mate. Entonces, volviendo a la posición inicial, cuando nos hemos escondido los jaques que estamos amenazando el mate en b8, la única jugada. Entonces, bueno, para evitar el mate también podría intentar torre b1, pero en este caso ganamos con la maniobra dama h8, rey f7 y dama h7 ganando la torre. Así que lo último que nos falta por ensayar es si en esta posición directamente juega torre c1, pero ya vimos que el mate se da de todas maneras con esta jugada. Y después de rey e8 pues mate. Pero jugando las blancas en esta posición tenemos que realizar las siguientes maniobras. Es un poco más largo, pero igual lo vamos a hacer. Se juega dama de 6, obligando a rey e8, debido a que si rey c8, pues está el ataque doble. De todas maneras, dama de 6 a la siguiente. Aquí la única es rey f8, porque entonces rey f8 y ahora rey d6. Recuerden muy bien este patrón, esta configuración de piezas, porque se da con mucha frecuencia. Y si podemos llegar a ella obligando a jugar al negro, pues la partida está ganada. Ahora aquí el negro no tiene buenas casillas para continuar. Lo mejor que tiene es jugar torre h7. Es la mejor jugada y ahí queda muy mal ubicada la torre. Miremos qué pasa si hace otras. Vamos a hacerlas en orden. Si torre f4, tenemos dama h6 jaque. Entonces esta es muy simple. Si torre b7, tenemos dama c8 jaque. De pronto, torre f3. Pero a torre f3 se gana con la maniobra dama c8, seguido de dama b7 ganando la torre. En caso de que no juegue rey f7, sino que juegue dama b7, entonces el jaque lo damos en g4 y ganamos la torre. Entonces la jugada torre f3 también pierde. Y torre f2. Entonces torre f2 se gana con la maniobra dama e7 para empezar. Única rey g8 y ahora dama g5. Si el rey juega a h, tenemos dama h4 ganando la torre. Y lo que obliga a jugar rey f8.
Pero entonces a rey F8 vamos a aprovechar esta casilla y estamos en una de las posiciones de defensa en, eh, en la tercera con rey y torre en extremos opuestos. Entonces aquí se gana simplemente con la jugada rey E6, obligando a torre 2 jaque, pero rey D7 y ya no hay defensa para la torre. Hay ataque doble a donde juegue y la torre se queda sin casillas. Si en esta posición en la que jugamos rey E6 nos juegan, por ejemplo, torre A2, entonces simplemente ganamos con la maniobra dama C5 jaque y a rey G7 colocamos el rey en una casilla en la que no nos puedan atacar y queda la dama atacando la torre en todas las diagonales. La jugada que más resiste en esta posición es torre A6, pero se gana simplemente con esta maniobra en la que si el rey baja a octava fila, ganamos con dama C8, y si el rey se esconde otra vez en la posición de tercera con rey torre en un extremo, entonces simplemente dama C8 que amenaza mate. Mire que en esta posición tenemos ya la, la dama atacando estas tres y el rey atacando estas tres. Entonces, esta ya es una posición teórica conocida. Aquí ganamos atacando la torre, amenazando mate al mismo tiempo. Es la regla general. El jaque no sirve porque nos escondemos y ya no hay forma de salvar los dos mates que estamos amenazando, que ahora son este y este, sin perder la torre. No hay jaques. Mover el rey a H5 implica mate en H3 y mover el rey a H7 permite el jaque de dama en C7 ganando la torre. Entonces volvemos a esta posición, que es la posición inicial, y decimos que la mejor jugada es dama H7. Las demás variantes de este ejemplo les quedan en el documento PDF y en el archivo PGN que les dejo en la descripción del video. Recordemos que estos archivos tienen clave, pero en el transcurso del video la hemos publicado para que puedan utilizarlos. Ahora torre H7 y dama C8 es la maniobra. Aquí es prácticamente forzado. Vamos a llevar el rey a que tenga que llegar a una posición de este estilo. En caso de que el rey se quede después de este jaque, que trate de quedarse en la esquina, pues eso nos facilitaría las cosas. Simplemente acercaríamos la dama. Por lo que esto digamos que es lo que más se acerca a la defensa, pero hemos llegado a una posición de oposición en que la torre no está en condiciones de defenderse correctamente. Eh, Aquí no sirve torre H6 porque a torre H6 simplemente dama E6 jaque seguido de rey E6 y no hay posiciones en las que salga el sacrificio de torre para autoahogarse. Entonces la jugada que más resistencia da es torre A7, pero esto se gana con las jugadas dama F6, rey H5 y jaque en la diagonal. Estamos forzando con esta diagonal a que el rey no pueda pararse en una casilla de color oscuro porque habría jaque doble para ganar la torre. Por lo tanto, no puede moverse ni a H4, ni a G5, ni a F8. Lo único que le queda es rey G6 y ahora dama G2. Seguimos amenazando esta diagonal, con lo que el rey no puede moverse a la columna F, tendrá que moverse a la
a la columna H, pero lo que vamos a hacer es aprovechar que la dama ataca esta diagonal, que la torre desde lejos no puede cantar jaque en esa casilla, para traer nuestro rey hasta la casilla H8 y dejar la torre sin casillas. Entonces vamos a jugar de manera que la torre no pueda regresar y que todo el tiempo estemos presentándole un problema al negro. Entonces vamos a jugar rey F6. Ahora pues obvio torre A6 jaque, rey F7, torre A7 y ahora rey F8. Y miremos que la torre no tiene a dónde regresar. No tiene una sola casilla. La jugada que más resiste es rey H6, pero la torre cae muy rápido ya después con dama H1, rey G5, dama G1 y nos ganamos la torre. Pueden verificar que cualquier jugada pierde muy rápido. Para salvar el mate tendría que dejar la torre en la fila o mover el rey como lo hizo en el ejemplo. Entonces mover la torre a la fila pues se pierde rápidamente la torre en todas las casillas. La otra que le queda es torre de 7, pero también se pierde la torre. El subson de la torre es una posición en la que el rey negro no puede moverse debido a que se perdería la torre. Y esto lo logramos con una especie de posición de Ewe, pero cambiando de posición la torre. En vez de la torre estar al otro lado de la dama, está cerca de la dama. Esta posición obliga por lo general a alejar la torre de la misma línea en la que está el rey y llevarla al otro extremo. Vamos a mirar qué pasaría si, bueno, aquí la mejor jugada es torre F2. ¿Qué pasaría si el negro obviamente no puede mover el rey, pero sí trata de mover la torre a otra casilla? Por ejemplo, a F1, perdón, a F8. Entonces, si dama F8, si torre F8, simplemente dama E6, rey D8 y después de rey D6, el mate es imparable. Otra jugada que podría intentar el negro sería, por ejemplo, torre F3, pero esto pierde rápidamente con dama E6, rey F8 y esta maniobra de jaque intermedio no permite que el rey mueva la columna G por el jaque en G4 y si se mantiene en la columna F le damos jaque en B7. Entonces la jugada torre F3 tampoco soluciona nada. Torre F1 se gana similarmente. Tiene dos opciones. Una es G7 y la otra es E7. Miremos primero con E7. Entonces con E7, dama C5, acercándonos a esta diagonal. Esto evita que el rey mueva a una casilla de color claro, porque en estas casillas habría ataque doble inmediato y ganaríamos la torre, por lo que rey de 8 es la mejor opción. Pero luego de dama A5 forzamos la jugada rey E7, pero con la jugada dama B4 controlamos esta casilla, forzamos de 8 y entramos en esta posición rey E6 donde ya no hay jugadas, el negro no tiene jaque con la torre, amenazamos mate, estamos amenazando mate en una jugada. Si mueve el rey para evitar el mate, entonces jaque y ganamos la torre. Y si mueve la torre a una casilla como por ejemplo C1 para salvar el mate, entonces entramos en una de las posiciones que ya hemos estudiado con anterioridad o desde más atrás para que la recordemos: rey E5, torre F1, dama E6, rey F8, dama C8, rey E7, entonces no nos sirve. Jugará entonces rey G7, probablemente sea la mejor, pero entonces ahora dama G4 jaque. No puede mover a la columna H
porque tenemos jaque en H3 ganando la torre rápidamente. Así que la única jugada que tiene es rey F8, pero entonces ahora vamos a aprovechar la cercanía de la dama con la banda y la lejanía del rey con la torre. Vamos a forzarlo a que nos cante jaque por la fila y vamos a escondernos detrás de la dama para que la torre quede completamente expuesta a los jaques. Entonces vamos a jugar primero rey E6, obligándolo a cantar el jaque, ya que no puede mover el rey y la torre no tiene muchas casillas a donde ir. Pero entonces escondemos el rey, estamos amenazando otra vez mate, y ahora esta es la posición más clave de todas, porque ya la torre no tiene jugadas y el rey tampoco. Por ejemplo, si rey G8, simplemente dama C4 y estamos ganando la torre. Si rey E8, entonces dama E2 gana la torre. Mover el rey no sirve. Mover la torre tampoco es que sirva de mucho. Miremos por la columna. Si torre F2 ganamos con la maniobra dama C8 jaque y luego dama C7 ganando la torre. De resto, ¿a dónde puede? Aquí no se puede, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Si torre F2, entonces ganamos con la maniobra dama C8 única, rey E7 y luego dama C5 ganando la torre. Entonces, si torre H1, dama F3 jaque. Acá no puede. Si torre E1, entonces jaque, y cuando tape de torre, rey F6 y ganamos la torre. Torre D1 no puede. Si torre C1, jaque en F4. Si torre B1, jaque en F5. Y si torre A1, entonces ganamos con la jugada dama F5. Cuando el rey mueva a la columna E, cantaremos el jaque en E5. Y si mueve a la columna G, simplemente damos mate. Recordemos, esto va a pasar muchas veces. Cuando coloquemos la dama detrás del rey, normalmente la torre va a mover, las negras van a mover la torre en la fila y vamos a regresar con la dama por la diagonal que despejó la torre. Y siempre vamos a poner la dama protegiendo el jaque del rey. Por lo general siempre la dama va a quedar una fila detrás del rey, por lo general. Eso depende un poquito de dónde juegue el negro, porque como vimos en las variantes anteriores, si la torre mueve a un lugar que no sea F2, o sea que no sea esta casilla en la que amenaza torre 2 jaque, si mueve a otro lugar, pues tenemos diferentes variantes con la dama para poder ganarnos la torre. Entonces, después de que la torre se mueva a F2, vamos a mover la dama controlando esa casilla. Si las negras se devuelven y juegan torre F7, entonces simplemente dama C8 y estamos en la posición de Ewe, que ya lo vimos antes. Si las negras juegan, por ejemplo, torre H2, esta es la posición de torre en séptima en la diagonal del rey. Y recordamos que esto se gana ubicando la dama en esta casilla donde no le deja más alternativas al negro que jugar de esta manera. Y aquí es donde vamos a ganar. Aquí existe esta variante, que es la variante del ataque central del rey. Se llama ataque central del rey porque después de esta jugada
ya no, el negro no tiene a dónde quitar la torre. Cuando la mueva por este lado, pues regresamos. Y si la torre vuelve, ahora tenemos esta maniobra de jaque con la que vamos a forzar esta casilla, este jaque en esta casilla. Y si el negro se resiste, pues entonces simplemente maniobramos para dar el mate. Entonces, torre H2 es una de las posiciones que ya conocemos. Y la otra posición que podría intentar el negro aquí sería directamente más bien torre B2, pero eso nos transpone a la misma casilla, a la misma variante en la que la torre debería regresar acá. Si la torre se queda cantando jaques, pues recordamos que simplemente rey F5 y aprovechamos esta casilla. Y contra rey E8 jugamos rey F6, que es la posición de rey y torre en extremos de una columna central, donde también ganamos sin dificultades si hemos seguido el video, o si no podemos referirnos al documento PDF en el que explicamos este tema. Otra posición que se nos va a presentar con mucha frecuencia es la famosa defensa en tercera con la torre libre para moverse a través de toda la diagonal, y vamos a entender cómo resolverla de la manera más eficaz. Entonces, las condiciones: el rey va a estar cortado en la primera fila, en este caso es la columna A, la dama en la segunda, en este caso la columna B, y la torre pues haciendo resistencia en la tercera, en este caso la columna C. ¿Dónde van las fichas entonces para poder romper esta defensa en tercera tan temida por los ajedrecistas que han estudiado el final de torre contra dama? Pues primero, la dama que está en segunda debe ir en el extremo contrario donde se encuentre el rey. Si el rey está en la parte de abajo, la dama debe estar en la parte de arriba, y viceversa. O si el rey está en el flanco rey, la dama debe estar en el flanco dama, controlando 3 de las casillas centrales de la tercera, y el rey controlando las otras 3. En este caso la dama debe controlar las 3 que están en verde y el rey las 3 que están en rojo. Entonces en este caso lo primero que vamos a hacer es tratar de acercar el rey. Entonces torre D5, rey D5, perdón. Entonces en este caso rey D5, el plan es hacer que la torre abandone tercera. En este caso la torre se mueve a C8, conserva tercera, pero entonces ahora ubicamos la dama en B6. No solo controlamos las 3 casillas que le corresponden a la dama, sino que, muy importante, evitamos en todo momento un jaque en la casilla D8, que desubicaría a nuestro rey de la posición que queremos. La torre trata de permanecer en tercera, pero entonces rey D4, aquí torre C2 y ahora rey D3. Y llegamos a la posición que queremos ver. Esta posición se puede presentar con blancas como con negras. Por lo general, si se presenta con negras, quedan 2 opciones. El rey avanza a A3, con lo que si rey A3, pues si rey A3, movemos dama B5. Y si el rey no mueve, pues la torre tendrá que abandonar tercera, ya que de ir a la parte superior del tablero se expone a un jaque doble. Y luego de abandonar tercera, pues ya tenemos un tratamiento diferente. Pero eso es en caso de que le toque a las negras. Cuando le corresponde a las blancas, entonces la maniobra que debe quedar registrada en la memoria de todos es el jaque central. Se canta este jaque que al mismo tiempo evita jugadas como rey B4 y rey B5 por el jaque doble en B7, en B2, perdón. Jugar rey A5 simplemente alarga el sufrimiento, porque ahora dama E5 ya no puede regresar, porque tenemos el jaque en F5, y tampoco puede avanzar a
a la segunda fila porque tendríamos el jaque en B2. Bueno, en este caso sería no a la segunda fila, sino a la columna B, porque tenemos el jaque en B2, con lo que tendrá que jugar rey A6 y continuamos con el mismo tratamiento. Ahora rey F6, obviamente no puede, dama F6 y obviamente no puede regresar a A5 por el jaque en G7, con lo que tendrá que jugar rey A7, pero entonces viene la jugada dama F2 que gana rapidísimo. Obviamente no puede retirarse a la columna B por el jaque en B2 y no importa a dónde mueva, vendrá jaque en A1 y ahora sí otra vez jaque en B2 ganando la torre. Por lo que en esta posición entonces mover a A5 no sirve y rey A3 entonces entramos en una especie de posición de Ewe en la que jugamos rey B2, jugamos rey D2 y atacamos la torre. La torre no puede mover a A1 ni a B2 porque entraríamos en la famosa posición de Ewe a través de los jaques de la dama en la fila. Por ejemplo, dama 1, entonces simplemente jaque, única para no perder la torre rey B2, jaque, pero después de rey B2, simplemente rey C2, ganando la partida porque ya no hay forma de salvar el mate. Por lo tanto, retroceder con la torre a esas casillas no es posible. Si la torre juega a H1, ganamos con la maniobra que vemos marcada en verde. En F1 y en G1 hay, bueno, en G1 hay captura directa y en F1 hay un ataque doble en la casilla D3. Jugadas sobre la columna C, pues aquí es captura directa en C3, en C4, en C5. Quedarían tanto C6 como A6. Pero bueno, en caso de torre C7, pues dama D6 es jaque. En caso de torre C8, pues también está este jaque, seguido de dama B7, capturando la torre. Y si torre C6, entonces ganamos con la maniobra dama D5. Ahora estamos atacando la torre otra vez, pero la torre ya no tiene casillas en la columna C. Si juega torre C7, entonces dama A5 gana la torre directamente. Si torre C8, hacemos esta pequeña maniobra de dama jaque. El rey está obligado a mover a segunda. Dama B6 jaque. Si el rey vuelve a primera, dama A6 gana la torre. Y si el rey trata de escapar por A6, entonces dama E6 jaque gana la torre. Por lo tanto, la torre no puede permanecer en la columna C. Si mueve a 6, el jaque en D3 gana la torre. Si mueve a la columna B, entonces dama A5, ataque doble, ganando otra vez la torre. Si mueve a F6, entonces, y si mueve a C3, pues de todas maneras tenemos el jaque en C3 ganando la torre. Por lo tanto, tampoco es posible mover a F. Si mueve a la casilla G6, tenemos el jaque en D3. Y si mueve a la casilla H6, que parece la más lejana de todas, vamos dama E5, evitando el jaque de la torre por la parte de atrás y al mismo tiempo amenazando rey C3. La torre sigue sin tener casillas.
Ahora en caso de A6 le damos jaque en A1. En caso de B6 le damos jaque en A5. En caso de C6 damos jaque en A5 y luego B5 ganando la torre, por lo que todavía no puede acercarse. Otras jugadas en las que mueva la torre, pues siempre va a permitir la jugada rey C6. La que más resistencia da probablemente sea rey A2. Y ahora simplemente dama B8, evitando que el rey escape. Controlamos esta casilla. Rey F6 para torre F6 para tratar de dar jaque en F3. Pero entonces ahora dama A7. Seguimos controlando estas casillas. Rey B3. Dama C5, rey A2 y rey C2. Al fin hemos llegado a la posición que queríamos, en la que evitamos el jaque a través de la columna y amenazamos mate al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, esa variante tampoco convence mucho al negro. Y lo que quedaría en esta posición, sería mirar qué pasaría si rey B3, que es la más teórica de todas. En caso de rey B3, que es lo que realmente juegan la mayoría de las personas para evitar los jaques, ya que la otra es bastante complicada la defensa, hay que jugar a nivel de computador y aún así se pierde. Entonces, en esta jugada, y aquí es la posición clave, la que hay que grabarse para la mente, la historia, la maniobra que gana la partida, es la jugada dama E5. Esta ubicación de la dama, por un lado, evita el ataque de rayos X, perder la dama, y por el otro, gana el tiempo suficiente para ganar la partida. Aquí por lo general lo mejor es torre D1, rey E2, torre C2 y rey D2. Esa triangulación permite esta maniobra. Si la torre regresa a la casilla C1, ganamos con la famosa maniobra de Ewé, en la que forzamos esta posición que gana después de obligar a la torre a quedar en una mala posición. Por lo tanto, la mejor jugada aquí es B4, es una de las posiciones que más resistencia ofrece y que requiere un tratamiento diferente. En este caso se gana con la maniobra del subswan de la torre, que es la jugada dama A5. Ya aquí la torre cae en todas las variantes. La última posición que vamos a ver en este video es la posición de rey. Yo lo llamo rey en la esquina grande. Es cuando el rey se cubre con la torre de los jaques laterales y está cerca a la esquina, pero no está encerrado del todo. Como que todavía trata de resistir alguito la posición. Pero esta posición realmente es muy simple de tratar. Voy a tratar de explicar cómo se gana. Entonces, lo principal es cantar jaque con la dama a través de la diagonal, no importa en qué lugar de la diagonal, porque finalmente lo que vamos a hacer es que después de que el rey se mueva, vamos a acercar nuestro rey a la casilla en la que estaba anteriormente el rey negro. ¿Esto por qué? Porque al haber cantado jaque, la dama evita que la torre cante jaque en esa posición. La jugada aquí que más resistencia da es rey E4. Y ahora hemos sacado con este jaque, por eso no importa en qué lugar de la diagonal estemos, porque después vamos a poder llegar a la casilla A1. Con esta jugada sacamos al rey de la esquina grande. Aquí tiene dos opciones: tapar de torre, que es la mejor, o mover el rey a B4.
En caso de rey B4, entonces jugamos dama D4. Esta es una posición específica en la que la dama está muy cerca y nos damos el lujo de jugar dama C5. Aquí no puede mover a ninguna parte porque ya pierde la torre. Y rey A4, entonces damos jaque en A7 seguido de jaque en B7 y nos ganamos la torre. Si tapa con la torre, si las negras tapan con la torre, entonces jugamos rey C3 y la torre cae en la siguiente. Y si mueve el rey a A2, entonces movemos nuestra torre a C4. Con eso también ganaríamos la torre. Con lo que la jugada rey B4 no funciona. Por lo tanto, la mejor jugada en esta posición sería torre A3. Entonces a torre A3, y esta es la clave, por eso es que se enreda mucha gente y muchas partidas terminan en tablas, porque no conocen esta maniobra. Entonces recordemos que es la posición que surge de la esquina grande, y la clave aquí es jugar dama F1 en esta posición. Dama F1 en esta posición. ¿Por qué dama F1? Primero, pues son dos los motivos. Uno, evita la mayoría de las casillas de la torre negra en las que podría moverse. De hecho, las evita todas, porque en caso de mover a una casilla oscura tenemos el jaque en F4 y las casillas verdes pues están controladas directamente. Así que le quitamos todas las casillas a la torre de la tercera fila. Mover la torre a 2, por ejemplo. Entonces simplemente rey B3. Estamos ahora amenazando mate, que es peor aún. Y la partida se gana facilísimo. Digamos que nos facilitan la tarea. Entonces probablemente lo que más resistencia dé al negro es mover rey A5. Y en este caso, ahora cambiamos la diagonal. Dama F8. Increíblemente, con la dama en esa posición, no, la torre tampoco tiene a dónde jugar. Entonces miremos que estas jugadas están controladas por el rey. La casilla E3 no es asequible por el jaque en C5. La casilla G3 tampoco es asequible porque cantaríamos jaque en A8 seguido de jaque en B8 ganando la torre, y jugar a H3 tampoco se puede por el jaque en F5. Entonces la dama con esta maniobra le quita todas las jugadas a la torre. Si torre A2, simplemente rey B3 y ya la torre no tiene, ahora sí es verdad que no tiene ni una sola casilla. En caso de A1 tenemos los rayos X para ganar la torre, y en cualquier lugar de la fila, bueno, en A4 también, sí, en A4 también dama 8 gana la torre, y en cualquier lugar de la fila tenemos un ataque doble, tenemos ataques dobles. En caso de D2 damos el jaque en B4. En caso de jugar torre E2 ganamos con la jugada dama C5 que obliga a rey A6, y ahora dama C4 gana la torre. Y lo mismo en caso de torre G2, pues tenemos el jaque directo en A8. Y si torre H2, entonces damos el jaque en A8, rey B5 y dama
B8 ganando la torre. Por lo tanto, en esta posición, la única jugada es volver con el rey a A4. Y en esta posición, torre A4, entonces rey B3, dejamos la torre sin jugadas. Entonces volvemos, rey A4, y ahora simplemente dama D6, que es una especie de subsuan al rey. Ya el rey no puede mover, hemos obligado el movimiento de la torre, pero aquí ya amenazamos mate con el rey, no hay forma de salvar el mate, dama 3, rey C4, y tendrá que entregar la torre y de todas maneras recibirá mate en pocas. Y con esto finalizamos el video de dama contra torre. Espero te guste el contenido de este canal, para que te suscribas, nos recomiendes, compartas nuestros videos y los utilices como un material de estudio que mejore tu ajedrez todos los días. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.